Bueno, iniciamos. La primera clase es sobre la estructura del protocolo. Eh, lo primero es, algunos que ya les he dado clase, sabrán que yo tengo mi propia guía que he diseñado después de tanto tiempo de asesorar trabajo, ser jurado. Bueno, ustedes saben, soy jurado mundial de epidemio, jurado americano de epidemio, ahora soy editor de la revista Alerta del Instituto. Entonces, quizá la experiencia docente me ha dicho que no siempre los protocolos que las universidades adoptan tienen todos los elementos que hay que incluir y algunas veces, por ejemplo, están ocultos o uno dice no es tan obvio. Entonces, yo les voy a presentar una estructura que durante tanto tiempo le he ido cada vez ajustando más y hasta este día me ha funcionado. Incluso estoy diseñando un checklist porque cuando uno ya es jurado o cuando uno ya evalúa un trabajo escrito, empieza a ver si tiene todos los elementos. No importa si, por ejemplo, la USAM tiene una estructura, la Matías tiene otra, si tiene la Evangélica otra, no importa. Lo que importante es que no le falten los elementos. Entonces, lo que yo les voy a presentar es una estructura de protocolo genérico que vamos a tratar de abarcar todos los elementos. Entonces, iniciamos. La primera, el primer elemento fundamental de un protocolo es el título. El título que ustedes están pensando colocar en su estudio, ¿verdad? Entonces, hay algunos parámetros bien claros que algunos dicen no más de 20 palabras, otros dicen no más de 15 palabras. Va a depender mucho de la, de la estructura o llamémosle, las condiciones que las revistas o los lugares donde quieran publicar lo colocan, o a veces las mismas universidades. En general hablamos de 20 palabras. Después hay que colocar los datos de los investigadores y a dónde laboran o para quién trabajan. Después tenemos que colocar un resumen. Vea, este es un tema un poco a veces cuestionado por algunos, porque creen que es un resumen de un artículo. No, este es un resumen de un protocolo. Por lo tanto, aquí no habrán ni resultados, ni habrá discusión, sino que aquí solo hablaremos de la parte introductoria y la parte metodológica, que es lo fuerte que tendría que tener un resumen de un protocolo. Un elemento que yo sí me he dado cuenta que muchas veces se obvia es la descripción del área o lugar de la investigación. A veces, frecuentemente me preguntan, ¿y dónde lo coloco, doctor? En introducción, y a veces se hacen bolas. Y el problema es que ustedes saben que los epidemiólogos tenemos que describir los lugares donde es la investigación. No es lo mismo que me digan que es una zona de la playa, que es una zona montañosa, que es una zona pantanosa o que es una zona con muchos cultivos, porque eso también representa un riesgo para la transmisión de algunas enfermedades. Entonces, ese elemento es bien importante, tiene que estar plasmado en algún lugar del protocolo. El planteamiento del problema, que eso ya es universal. Cualquier libro que agarran habla de 4, algunos hablan de 5. Yo considero que estos 4 están bien. ¿Qué incluye el planteamiento? La pregunta, los objetivos, la justificación, la viabilidad y la factibilidad. Y para ver la primera parte del protocolo está el último elemento, que son los antecedentes. No, es el penúltimo, los antecedentes, donde empezamos a ver todos aquellos elementos o hechos que me ayudan a explicar el tema que estoy abordando. Y finalmente, en la primera parte del protocolo hablamos del marco teórico o conceptual, que básicamente tenemos que saber que el marco ve dos grandes áreas. Toda la parte conceptual, y le doy un ejemplo. A veces decimos, neumonía, la OMS define como neumonía tal cosa, o los CDC en la línea, en las normas de tal cosa. Esos son conceptos, porque mucha gente lo confunde con un glosario. Un glosario es otra cosa. Aquí es donde yo pongo los conceptos, pero repito, ¿verdad? Según la OMS, la neumonía se define y empiezan a escribir y a explicar un poco. Y las teorías es el cómo o por qué es que las cosas se dan. Bueno, con esa primera parte, me gustaría escuchar, muchos de ustedes ya han hecho investigaciones, algunos ya tienen maestrías,
o diplomados y que han hecho un nivel de investigación. Me gustaría escuchar su experiencia con lo que yo les estoy mostrando. ¿Alguna sugerencia o algún aporte que quisieran brindar? Pues quizá al ver la estructura, me llama la atención el numeral 4, descripción del área y lugar de investigación, ya que muchas veces no se deja muy específico toda la descripción esta, solo se deja, digamos, en el título, este lugar donde se va a hacer la investigación. Y muchas veces se necesita ampliar un poco más de ese lugar de investigación, qué nos ofrece ese lugar de investigación y por qué se va a hacer ahí. Correcto, Saúl. Eso yo lo veía frecuentemente. Imaginémonos que estás investigando un caso de leptospira. ¿Qué te gustaría colocar en la descripción en el caso de leptospira? ¿Qué interesaría saber del lugar? Si es, bueno, urbano, rural, Ujú. si, bueno, si es un establecimiento de salud, una comunidad, o también ciertos factores que pueden favorecer la aparición de esta patología, de estos casos. Correcto. Por ejemplo, si es una zona que se inunda, si es una zona de quemas, y por eso hay que describir la zona. Y yo siento que esa debilidad la tienen muchas estructuras de protocolo que no dicen a dónde hay que hacerlo. Ok, muy bien, Saúl. ¿Alguien más quiere aportar o dar una opinión? Yo con respecto al literal 5, doctor. Sí, Yo coincido con casi todos, pero en el literal 5 yo normalmente estoy acostumbrado a dar, o sea, que un literal sea solamente el planteamiento del problema. Pero acá yo veo que dentro del planteamiento hay 4 características. Pero en la costumbre que yo tengo es como que yo lo separo de la justificación y los objetivos, porque bueno, ya en un artículo original eso ya se convierte en la introducción, ¿verdad? Pero aquí correcto. veo que estas 4 cosas generan el planteamiento y me hago la pregunta de dónde, quizás la pregunta de investigación, ahí va el planteamiento, pero yo literalmente o abstractamente me voy a que solo voy a poner la pregunta de investigación ahí. Entonces mi pregunta es, el literal A de pregunta de investigación es solo redactar la pregunta o es del desarrollo del planteamiento. Buen punto, Jacobo. Fíjate que te voy a contestar, pero me gustaría, yo creo que esto es lo que nos va a enriquecer. Mira, yo lo he leído Sampieri. Sampieri te habla de 5, de esos 4 y otro. He leído Bongi y Bongi te habla de esos 4. Ninguno de los que yo he leído de investigación, porque aquí, fíjate que es bien importante tu opinión. Aquí no estamos hablando de epidemiología así pura, ¿verdad? Sino en el tema de investigación, cuando me he puesto a leer libros, siempre dicen planteamiento del problema y lo dividen en 3, 4 o 5. Yo he visto 5. Sampieri, si vos lo buscas, te habla de 5 elementos. Y la explicación es la siguiente. Dice, el planteamiento del problema no es hacer la pregunta es uno de los 4 elementos del planteamiento. Entonces, lo que están manifestando es eso, pero te repito, yo lo he leído en esos libros, me gustaría, porque esa es parte, creo que lo interesante, a dónde lo has leído, si hay un libro así de peso que vos me digas, porque podría ser, pero yo lo que he leído, esa es la estructura e incluso te digo, o sea, aparecen 5, yo me quedo con 4 porque lo veo más funcional. No sé, Jacobo, o la U, o alguien tiene esa parte que te digan sobre el No, planteamiento. también yo en Sampieri lo he leído, pero bueno, y también por la costumbre de los trabajos de investigación, en cómo nos los piden, Ok, etcétera, etcétera. Pero, o sea, mi pregunta es más como, o sea, obviamente que solamente poner la pregunta de investigación no genera el de dónde salió la pregunta. O sea, exacto, es como exacto. contextualizar hasta llegar a la pregunta. Entonces, esa parte de decir, por ejemplo, cuánto le cuesta esta enfermedad al Estado, cuál es la prevalencia de esta enfermedad, etcétera, etcétera, que ya va como reforzando el problema, mi pregunta es, ¿dónde iría en esta parte? Buenísima pregunta, vaya. Lo que me acabas de decir, Jaco, está en la justificación. Yo cuando les dé la clase les voy a explicar. En la justificación vos podés justificar, hay como 5 rubros. Uno, puedes hacer una justificación legal. A veces hay estudios que tienen una base legal para hacerlos. Hay estudios que tienen una base de magnitud.
lo investigás porque es la primera causa de muerte, la segunda causa de egreso hospitalario, otra que tiene que ver con el impacto a cuánta gente afecta el problema. Y entonces empezás a buscar las 4 o 5 aristas y esa es tu justificación. Y buen punto. Por eso te decía yo que yo he leído no menos de 4 libros interesantes, algunos difieren, pero estos que yo te menciono quizás son a los que más referencia hacen muchos y actualmente yo estoy diseñando un material que dentro de poco, pues en una universidad privada vamos a tirar el primer diplomado de metodología epidemiológica para la investigación en salud. Y ahí hay 3 libros que lo abordan de esta manera. Pero sí, muy, muy interesante. No sé si quisiera dar más aportes, como me interesa mucho la discusión o Fíjense hacer a que, otras personas. ajá, no, a mí también me llama la atención eso. Fíjense que de mi parte, la justificación, así a grosso modo, quizás una forma práctica, o cómo me lo diagramo yo rápidamente, es como justificación. Yo voy a hablar de lo positivo que voy a generar al hacer mi investigación. Y el planteamiento del problema es decir lo negativo que está generando este problema, aunque al final siempre llega siendo a hacer una justificación. Pero a Sí. grosso modo, en cómo lo he ido manejando en todo este tiempo, es planteamiento, hablo de lo negativo y justificación, hablo de lo positivo. Ah, ok. Es como te lo has ordenado, ok. Y ya van a Sí, ver cómo cambia, porque ya les voy a mostrar la estructura de la universidad. Porque imagínense, yo doy clases en AUSAM, tiene una estructura, la Evangélica tiene otra, la Matías tiene otra, que hoy estoy en la Matías también. Entonces, por eso es que yo me quedo con mi estructura, porque lo que yo busco es que tenga todos los elementos. Eso es lo que yo busco realmente. Si al final ya van a ver, ya van a ver la estructura de la universidad y esa es la que ustedes tienen que apegarse, que hay algunos cambios, pero interesante, súper bien la discusión. No sé si alguien más quisiera opinar o aquí a mí me gusta mucho interactuar, creo que eso hace más rica las clases. Si no pasamos a la segunda parte, yo llamo segunda parte porque la parte de métodos, cualquier libro que agarren de métodos, metodología es un elemento, llamémosle, ya es como la forma en que cómo voy a echar a andar la investigación. Entonces les voy a compartir igual, hacemos una discusión, me parece súper bien, este tipo de discusión nos va a enriquecer a todos. Fíjense, diseño metodológico. Algunos libros ponen la hipótesis fuera del diseño metodológico. Sampieri lo hace y yo no lo comparto, porque en mi óptica es que en la parte metodológica lo que me genera todo es si es un estudio analítico, una hipótesis. Pero hay varios libros, por ejemplo, repito, el de Bunge y otros que sí dicen que la hipótesis es la primera parte del método, ¿verdad? Ahora bien, en general, los libros coinciden con que inician hablando del tipo de estudio. Ahora, aquí quiero ser muy categórico con ustedes. El tipo de estudio vamos a usar en este caso la clasificación epidemiológica, porque hay algunas variantes. Entonces, yo les voy a literatura para que lo lean y eso es lo que a ustedes les va a servir ya en el campo de la epidemiología. Por eso un poco les cuento que estoy diseñando un diplomado solo de método epidemiológico, ya casi lo tengo terminado, con material y todo y libros de texto, porque aunque, por ejemplo, hay metodólogos, yo te conozco amigos médicos metodólogos, pero ellos tienen mucho de formación en la parte de, usan Sampieri, otros libros que son libros de método epidemiológico, pero es que es métodos. Pero lo que pasa es que epidemiología es como es un submundo del método de método de investigación cuantitativa, si ustedes se quieren poner más exquisitos, ¿verdad? Porque la investigación tiene el aspecto cualitativo y el aspecto cuantitativo. Cuando hablamos de cuantitativo en salud, hablamos del método epidemiológico. Entonces, aquí hablaremos de los tipos de estudios. ¿Por qué les cuento un poco la historia? Porque a veces se ponen, es longitudinal, es retrospectivo. Entonces, esos son parámetros de clasificación, pero en epidemiología, el estudio per se me hace ver eso. Por ejemplo, yo puedo tener un corte prospectivo, de acuerdo, y puedo tener un corte retrospectivo, pero un caso control es retrospectivo por naturaleza. Entonces no tienen por qué ponerle caso control retrospectivo. Si hablamos, por ejemplo, de un estudio transversal, bueno, yo ayer, por cierto, estaba realizando un protocolo, no sé de dónde sacaron que era transversal retrospectivo. Yo me quedé, bueno, como que el concepto no anda tan bien. Entonces,
Esa parte la vamos a ir viendo en toda esta. A mí me gusta dar esta cátedra. Yo antes casi no la impartía porque ustedes se acuerdan, doy más a la parte de estadística, pero 12 años en la unidad de investigación me hicieron leer mucho y revisar muchas cosas. Entonces, les daré toda mi experticia y libros para que ustedes se enriquezcan. De ahí en la población de estudio y marco muestral, aquí hay conceptos que muchas veces yo no los veo en los protocolos. La población blanco a veces no está clara, no hablan de la unidad de análisis cuando ese es el deber ser. Fíjense, no le estoy leyendo todo porque hay población, población blanco, población de estudio, unidad elemental, unidad de análisis, unidad muestral. ¿Qué es lo mínimo que se le pide en protocolo? Que tenga población blanca, que tenga unidad de análisis y que tenga unidad muestral. Es lo mínimo que se le pide. A veces uno no lo ve en los protocolos. Y ve, conforme la materia pase, verán por qué es relevante dejar claro eso. La parte ética, ustedes saben que una cosa es el consentimiento informado al final, que es un anexo, y otra cosa es la 1 o 2 párrafos que tenemos que hablar de la parte ética. Y usted aquí, acuérdense, vamos a hablar de los principios fundamentales de la ética. Entonces, esos elementos en esta estructura que yo tengo me permiten ir chequeando, ir viendo si algo me he saltado. Y para que podamos generar discusión, termino con esta parte, las variables bajo investigación. Todo estudio tiene que tener definiciones de caso. ¿Qué se entiende en este caso por leptospira? ¿Qué se entiende por dengue? ¿Qué se entiende por neumonía? ¿Qué se entiende por COVID-19? Tenemos que ver los criterios de inclusión. Tenemos que ver los criterios de exclusión. Y finalmente tenemos que ver la operacionalización de variables. Bueno, me quedo hasta aquí para oír comentarios o algo que hayan leído para ver cómo lo enriquecemos. Repito, esto es una estructura que me sirve mucho para hacer como un checklist y ver si tienen todos los elementos. Solamente con el literal 1 de variables, eso se lo va a hacer cuando aplique, ¿verdad? Definición de caso. Exacto, exacto, sí. En epidemiología generalmente tenemos definiciones, generalmente, pero sí, si no aplica, pues no. Ok, muy bien, no sé, otra pregunta, otro comentario. Vale, los que han hecho tesis, ¿se recuerdan haber puesto todos estos elementos? Así con sinceridad, ¿verdad? Porque ahorita vamos a otro proceso. Ustedes ya en 6 meses van a estar listos. Me gustaría escuchar Judith, Nancy, no sé, en el momento me imagino que han hecho investigaciones. Cuéntenos un poco, cuéntenme la experiencia y a todos cuéntenos un poco cómo lo han visto. Pues no tan específico así como usted lo ha presentado, doctor. Siempre, como nos hemos basado en la estructura de la U, es como más general, porque ahorita estoy viendo que hay varias cosas que no se incluyen. Y de hecho ya vamos a ver el libro azul. Judith, ya lo vamos a ver. Ese es el que estoy viendo ahorita, pero es que hay muchas cosas que difieren, ¿verdad? Pero Ya lo voy a proyectar porque de hecho yo lo tengo, en la clase está. Por eso les digo yo, ¿por qué les enseño esto primero? Porque yo no quiero que se casen con un esquema, porque el esquema es para esta universidad, pero ustedes aplican o hacen una investigación, como muy bien Jacobo estaba diciendo. Ahorita yo soy editor de la revista Alerta. Fíjense que esta revista está siendo calificada muy alto a nivel bueno, en nuestro país la única que tiene ese nivel, tiene un nivel de 4 estrellas según una evaluación. Y tiene todos los elementos, es bien complejo. Cuando uno empieza a ver eso, es bien complejo. Entonces, por eso es que yo no me caso con un modelo, sino que trato de ver los elementos. No sé si alguien más quisiera opinar. Pues sí, como retomando lo que decía la doctora Hueso, con el librito azul, los lineamientos, a mí, sí, yo veo diferencias y yo soy más de la línea como lo está presentando usted, porque al menos en la operacionalización de las variables, sí es como, así sinceramente, es como más tedioso llenar el de la universidad. Sí, hombre. Entonces, si alguien más quiere opinar, sí, así es, Jacobo, de acuerdo. A mí en lo personal, ¿Sí? bueno, he tenido la bendición de ir a otros lugares a ver investigaciones y sí me llama la atención el hecho de que a uno le exigen, ¿verdad? Una gran lista
así Sí. como usted lo ha puesto. Pues si vemos en las universidades, cada uno tiene diferente criterio, pero si vemos, la mayoría está bien completa. Y si comparamos nosotros estudios que se hacen en otros países, pues les falta mucho y están bien avanzados. Por ejemplo, nuestro país hasta prácticamente el año antepasado fue que empezaron con la revista Alerta, ¿verdad? Pero antes no había publicaciones del país y Sí. hemos sido bien enriquecidos en investigaciones, por lo menos en enfermería, ¿verdad? La unidad de enfermería, Sí. hay investigación y se ponen que como que no le dan el pase casi a nadie. Y si uno va a unos congresos internacionales, ve que hay unas grandes deficiencias y ellos publican todo lo que hacen y nosotros le cortan las alas, entonces la gente se decepciona y ya no sigue, como le piden tanto y tanto y tanto y tanto, ya no sigue. Y hacemos grandes investigaciones más enriquecedoras que en otros países, pero los otros países todo publican. Excelente comentario, Nancy. Ciertamente, aquí a veces quieren hacer ver que la investigación es casi un imposible. Yo no lo comparto. Es de hacer lo más amigable que se pueda la investigación. Va, entonces, no sé, va, lo que me decía Jacobo, fíjate, yo uso, mira, Jacobo, una operacionalización mucho más sencilla. Ya vamos a ver la de la U. Yo a veces siento que hay un tema, no sé si Jacobo o alguien ha escuchado hablar de la famosa matriz de congruencia. Sí. Esa matriz de congruencia, si a alguien no le explica, termina confundiendo al alumno, porque realmente de tan congruente que pareciera ser, por rato, si uno no lo sabe manejar, se puede sentirlo muy complejo. No sé si alguien más os continúo para ir terminando esta parte, porque quería, pues, como les digo, yo lo hago con gusto, ¿verdad? Compartirlo con ustedes porque sé que le van a dar un buen uso y pues para mí esto no puede ser un secreto. Sigo a la siguiente parte. De ahí me voy a la parte de métodos de muestreo y cálculo de muestra, ¿verdad? Que es lo que he aprendido de tanto leer y revisar cosas, que básicamente hay dos grandes áreas. El cálculo es usando EPI, OpenEPI, Stata, lo que ustedes quieran usar. Y el tipo de muestreo. Existen 4 grandes tipos de muestreo y uno los describe. Otro elemento importante es la recolección de datos. Fíjense que muchas veces no hablamos de las técnicas. Y ustedes saben que, por ejemplo, la entrevista es una técnica. El cuestionario de encuesta es otra técnica. Hay gente que cree que es lo mismo, son dos cosas diferentes, ¿verdad? Los instrumentos, si es estructurado, semiestructurado, los procedimientos, si es que vamos a hacer, por ejemplo, en algún caso, un plan, un pilotaje o todo lo que sea. Hay otro elemento que también a veces yo no lo veo, métodos de medición de campo y gabinete. Hablamos de que vamos a hacer diagnóstico de diabetes, pero no veo un apartado que digan, vamos a usar el aparato tal, con la técnica tal, de la prueba tal, porque el mundo del laboratorio es un mundo aparte. Los famosos insertos explican el principio del aparato, explican el nivel de sensibilidad, especificidad y todo eso. Hay que ponerlo. Si hablamos de imagenología, sí, un rayo X, pero ¿qué tipo de rayos X? Ahora hay tanta gama amplia de rayos X, ¿qué tipo de TAC? ¿Qué tipo de ultra? Entonces, muchas veces uno en los protocolos no ve, solo dicen, no, se le tomará ultrasonografía, le van a hacer un TAC, pero ¿cuál tipo de TAC? Porque no es que el TAC es igual todo, ¿verdad? Pruebas psicológicas. Yo he hecho estudios donde hemos usado pruebas psicológicas, ¿verdad? Hasta hemos comprado y hay que describir la prueba, se explica la interpretación, para qué sirven. Y hay un elemento que también casi nunca lo ponen, la estandarización del recurso humano. ¿Qué es esto? Por ejemplo, si ustedes van a hacer un estudio con 5 o 10 personas más, lo primero que yo como jurado les voy a preguntar es si estandarizaron. Y a veces la gente cree, a saber qué creen que les pregunto, ¿verdad? Estandarizar es que todos hagan la misma forma de pregunta. Por ejemplo, si yo les digo, miren, la pregunta nunca la expliquen, háganla. Si a la tercera vez no la responden, pasen a la siguiente. Eso es estandarizar, que todos los encuestadores o todos los investigadores manejen el mismo concepto o los mismos parámetros. Igual a mí me ha pasado cuando voy a revisar expedientes, de algo tan básico. Uno empieza a hablar con el compañero y a este que le pondría, uno dice, ok, aquí hay un problema, no nos estandarizaron, no nos unificaron para
recolectar información. Entonces, ese es un paso que muchas veces en los protocolos no se ve. Hay que hablar de las técnicas de detección de las mediciones y del equipo humano. Hay que hablar del plan de captura de los datos. Esto que les digo no es complejo. ¿Cuál es el plan de captura? Por ejemplo, con la tecnología, se usará tablets, las cuales tendrán una app donde se va a digitar la información y pasará a una base en Excel. Un ejemplo. Ese es un plan de captura de datos. ¿Cómo pasa desde que le pregunto a la persona hasta dónde, a través de qué vía llega? El plan de análisis, ¿verdad? ¿Cómo es que yo en teoría lo voy a analizar sin tener datos todavía? Son lo que le llamamos tablas de salida. Los métodos estadísticos, ahí se van a dar gusto. Ustedes que ya vieron la descriptiva y van a la analítica, van a poner que vamos a hablar de la medida de tendencia central, dispersión, de forma, y hablaremos de las medidas de posición. Y si van a usar no paramétricas, van a decir, vamos a usar estas pruebas, Magnímar, las que quieran. Ahí es donde lo describen. Y finalmente los problemas anticipados y tratamiento de los mismos, si es que ustedes consideran que hay. Este último punto lo puse porque en unos libros lo menciona, pero si ustedes creen que no, no, ¿verdad? Y finalmente materiales, las referencias, ahí saben que Vancouver, cronograma que es el ABC de un protocolo, recursos, informes técnicos que muchos no le dan interés a esto. ¿A qué nos referimos? Que en una investigación yo puedo escribir, se estarán haciendo estudios preliminares al final de la recolección de datos. Puede ser un estudio preliminar o puede ser un informe administrativo, cómo vamos avanzando con lo planificado. Y lo último, que no puede dejarse de lado, es el plan de publicaciones y autorías. ¿Quién se recuerda cuáles son los cuatro grandes procesos de la investigación? ¿Y cuántos debo de cumplir para ser al menos investigador? Vale, miren, en general, investigación, algunos libros hablan de 3 fases y otros de 4. Yo me caso más con el de 4 por lo siguiente. En la fase 1 es la elaboración del protocolo. La fase 2 sería la recolección de datos. La fase 3 es análisis e interpretación. Y la 4 fase es la elaboración del informe final. ¿Qué dicen las normas Vancouver de autoría? Que si yo participo en 3 de ellos, al menos, yo puedo ser autor. Pero si solo participo en 2, yo nada más debería ser colaborador o me podrían dar agradecimientos porque participé en 2 de los 4 procesos. No sé si ustedes ya habían leído algo sobre eso. Sí. Ok, vamos a ver. Lo que hemos hablado, algún comentario, aportes. Vamos un poco de lo que vimos. Vamos a ver. Quiero ver, ¿y por qué no aparece? Ah, está oculta. ¿Y por qué está oculta esto? Vamos a ver. Vale. Yo hasta una foto le he tomado. Del primer día la muestro esto. Vamos a ver. Vale. Vamos a ver quién me lee los elementos. Va, Saúl. Esa es la estructura que ustedes van a usar a partir de este momento para su tesis. Veamos la primera parte, Saúl, lee hasta el capítulo 1, desde entrada hasta el capítulo 1. ¿Qué elementos va a tener su protocolo? El protocolo, esquema sugerido para anteproyecto de investigación. Va a contener portada, contenido, introducción, capítulo 1, planteamiento del problema, el literal A, situación problemática, literal B, enunciado de problema, literal C, objetivos de la investigación, literal D, contexto de la investigación, y literal E, justificación. Vale. Hasta ahí. Vamos a ver. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta, duda? Todo eso está escrito en el libro azul que maneja la universidad. Doctor, ¿y este no llevaría resumen? No, esa es la estructura. Así como eso es lo que ustedes van a trabajar. Yo le veo varios vacíos, pero quiero ver si ustedes me pueden decir en este momento algunas cosas que vean. Bueno, no sé, Jacobo, que has estado ahí bastante en la universidad viendo esas cosas. ¿Alguna cosa que ves ahí que me puedas decir lo ves contradictorio o no queda claro? Sí, que el capítulo 1 es prácticamente literal, el 4 de lo que usted nos mostró. Sí, Pero
Pero ahí, bueno, como experiencia de mi grupo, de todos los compañeros exalumnos, el literal que sí, sinceramente nos costó fue el de ese contexto. Sí, Sí, porque sí. creo que el abordaje de cómo nos lo dieron y cómo se explicaba y posteriormente cómo nos lo evaluaban tenía discrepancias, entonces siempre nos generaba confusión. Sí, y fíjate que yo, vaya, mira, Jacobo, si me preguntas qué es lo que yo le dije incluso a la gente de la BRIF, una vez se enojaron conmigo porque yo les dije que yo creía que la universidad estaba un poco no competitiva en mantener esa estructura. Fíjate, situación problemática y enunciado del problema. Yo, si me preguntas, yo no le veo una gran diferencia si yo lo veo desde el punto de vista eminentemente científico y metodológico. Me genera algún nivel de confusión, aunque al ver el libro medio trata de distanciarse. Pero, y cuando hablamos del contexto, entonces yo siento que no tiene bien, llamémosle, diferenciado una área de la otra. Eso es lo que yo por lo menos percibo cuando he usado, porque repito, yo quise el año pasado cambiarlo y no me dejaron. Me dijeron que esta estructura no se podía tocar porque era la oficial. Entonces, ¿qué he optado a hacer? Mostrarles la estructura para que en eso que les mostré no falte nada dentro de esto que les estoy mostrando, porque finalmente esta es la camisa con la que vamos a trabajar. Vaya, entonces, Jacobo, leernos el capítulo 2. Capítulo 2, fundamentación, estado actual del hecho o situación, incluir antecedentes. Y ahí meten la hipótesis cuando es de, bueno, yo también lo tengo como metodología. Y, Vale, ahí estamos, vea, capítulo 2, vaya. ajá, Ajá, comentarios, porque fíjense, yo insisto en esto porque aquí no hay negociación, con esto vamos a trabajar y tenemos que irlo haciendo bien, o sea, bien, bien. Con el grupo que acaba de salir, usamos esta guía, pero lo dejamos bien diferenciado uno del otro, así que al punto de que fueron bien evaluados cuando presentaron, porque el jurado no soy yo, ¿verdad? Yo busco a dos personas externas y fueron bien calificados. O sea, sí trataré de que sean diferentes, pero este es un momento importante para poder hablar un poco. No sé si el resto de vos, Jacobo, en cuanto a este capítulo 2. sí, o sea, también genera confusión y es como el estado actual del hecho o situación, incluir antecedentes, yo lo siento como, y no ya lo hablamos anteriormente, o no sé Exacto, cuánto. sí, exactamente, exactamente. Pero como les digo, ¿verdad? Yo después les voy a compartir un poco lo que se ha hecho con estos jóvenes que van a salir y nos ha salido muy bien porque yo le he puesto mi huella para que sí vean la diferencia y repito, y ustedes conozcan el protocolo que les mostré al inicio, porque cuando estén en otro lugar, no es bueno casarse con un tipo de protocolo específico, sino que es tener los elementos, ¿verdad? Muy bien, Nancy, vámonos con el capítulo 3. Dice metodología de la investigación, enfoque y tipo de investigación. Ve sujetos y objetos de estudio. La I, unidades de análisis, población y muestreo. Variables e indicadores, técnicas, materiales e instrumentos. También ahí incluye técnicas y procedimientos para la recopilación de la información. También instrumentos de registro y medición, procesamiento y análisis de información, cómo se hará, el cronograma de actividades, el presupuesto, la estrategia de utilización de los resultados. Ok, vamos a ver. Con el resto, inquietudes, preguntas sobre esto, algún tópico que le llame la atención, que le gustaría que ahorita lo abordáramos. Fíjense que, no sé, en cuanto al enfoque, ¿han visto algo que tenga que ver con el enfoque de los estudios en epidemiología? Saúl, no sé, Judith. ¿O está tan claro, pues? Estamos leyendo otra vez el Ah, capítulo. buenísimo.
pues ahí donde está variables, indicadores, pues no toman en cuenta, digamos, que se deben tomar las definiciones de caso, ¿verdad? Para estudios epidemiológicos. Y fíjate, Saúl, que el problema, y yo se lo decía a Nadia, es que este es genérico. Este lo usa todo mundo. No es de posgrado. Entonces, hay cosas que probablemente tendrían sentido en un pregrado, pero no necesariamente en un posgrado. Por ejemplo, de enfoques, si yo les preguntara, ¿verdad? ¿Han escuchado los diferentes enfoques de un estudio? Ustedes saben quién habla de enfoques. Vamos a ver, vaya, Jacobo, ¿has leído? ¿En qué libro es el que habla de los enfoques? Sinceramente no. Yo solo me iba así prácticamente al tipo de estudio. Sí, sabes que Sampieri habla de enfoques. Yo una vez me puse y dije yo, ¿y a dónde es que Sampieri es el que habla de enfoques? Habla de 4 enfoques. El enfoque explicativo, el enfoque descriptivo, el enfoque correlativo. Y yo me quedé. Y entonces como quizás quien hizo la guía agarró, y de hecho es una persona que coincide mucho con Sampieri porque dice ser metodóloga, por eso han dejado eso. Pero nosotros en el campo de la salud no hablamos de el enfoque como un tipo de estudio. Bueno, No, sí, no lo hablamos. recordando en la materia anterior, en cuantitativa 1, sí nos dieron la materia orientada en los enfoques, pero sinceramente yo no me casé con eso y seguí con lo que ya había aprendido. No, y lo que pasa, por ahora les digo yo, ¿verdad? Aquí no es que esté haciendo tampoco quejas, no, si yo trabajo, yo lo que les quiero es como despertar a ustedes, porque si algo yo soy comprometido con la escuela es enseñarles también lo que he hecho y mi experticia. Entonces, yo lo que quiero es que ustedes sean más críticos. Esto no es para renegar, sino al revés. Es para que veamos que ustedes no pueden casarse con una estructura, porque ya se van a dar cuenta que cuando empiecen ya a ejercer, hay algunos que ya están ejerciendo, a veces a uno le preguntan, ajá, usted es el epidemiólogo, ¿cómo hago este estudio? Dígame entonces, si empiezan a escuchar que ustedes hablan de enfoque y van a decir, bueno, ¿y en qué libro está eso de enfoque? Y se dan cuenta que el libro no es de epidemiología, sino es un libro de metodología de la investigación, entonces ahí cualquiera puede quedar en entredicho, ¿verdad? Ok, no sé si algo más para cerrar esta parte aquí, porque lo que quiero es que nos quede a todos claro que esta es la guía que vamos a usar, ¿verdad? Porque es la que la universidad tiene como avalada. Doctor, ¿Sí? según el libro de los lineamientos, dice que solo está en cuantitativo o cualitativo. Entonces, Ajá. está limitado a esas dos nada más del Vaya, tipo de... correcto. Vaya, fíjate, eso es lo que les digo, porque quien ha hecho esta guía es una persona metodóloga y ha pensado de una forma genérica. ¿Por qué creen que yo estoy diseñando un diplomado solo de método epidemiológico? Porque nosotros en salud usamos el método epidemiológico. Oigan bien, no la epidemiología, el método epidemiológico es un método. Porque nosotros tenemos con nombre y apellido cada estudio, no todas las áreas lo tienen así. Y eso, si ustedes lo leen, y los invito a que lo lean, todo eso está en Sampieri, todo lo que han puesto en esa guía está en Sampieri. O sea que la persona cree mucho en lo que pone él, ¿verdad? Y él es llamémoslo un punto de... Sampieri es una persona muy reconocida en el campo de la metodología de la investigación científica, pero no en el campo de la epidemiología. ¿Algo más, Nancy? ¿O Saúl? ¿O Jacobo? Pero vaya, como nosotros vamos a seguir esta guía. Exacto, así es. Entonces allí en este espacio nosotros pondríamos el enfoque que le daríamos cuantitativo. No. Eso no, Nancy, eso no. Vamos a usar la guía, pero por ejemplo hay partes que sí yo ya lo hablé con Nadia que no voy a usar. El enfoque no lo vamos a poner. Pero es buena pregunta. Bueno. Nosotros vamos a usar, por ejemplo, el estudio, lo que dijo Jacobo, que es un caso control, un cohorte, un transversal, un ensayo clínico. Eso vamos a usar. Bueno.
Muy buena pregunta. Ok, no sé si alguien más sobre eso. Si no, inicio la clase y ya van a ver que la clase es relativamente corta porque me interesaba mucho cuadricular esto. Vamos a iniciar con la clase, son las 2:20. 2:40 les dejo ir a descansar, oyen, tranquilos. Bueno, iniciamos. Entonces, lo primero, bueno, ya vieron la estructura, también ahí le he puesto la estructura del informe, se fijan, ¿verdad? A la izquierda está la estructura del protocolo o anteproyecto, como le llaman en la universidad, y a la derecha encuentran la estructura del informe, que es como va a quedar escrito así, vea, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, 4, 5, que es lo que tiene ahí. Veamos lo primero. ¿Qué entonces es un protocolo de investigación? Es tan fácil como lo siguiente. Es la etapa de la planificación de una investigación. Es un documento base del investigador que orienta el proceso de realización y ejecución del trabajo. ¿A quién los quiero llevar con esto? Yo soy de la idea que cuando usted hace un protocolo y lo deja ya terminado, ese es como su molde y no lo puede tocar. En el campo de la investigación cuantitativa, puntualmente de epidemiología, por eso los protocolos se someten al comité de ética, porque ahí está claro que salvo, por ejemplo, que salió un método diagnóstico mejor que el que yo iba a usar, yo podría evaluar cambiar eso en el protocolo. De lo contrario, el protocolo no debe de tocarse una vez es aprobado por el comité de ética. Nos sirve para obtener recursos. ¿Por qué? Porque si yo digo el estudio va a durar 5 meses, 3 meses, 1 mes, obviamente en base a eso voy a pedir dinero para pasar de la concepción de un problema a la puesta en marcha. Ayuda a definir claramente el problema y a organizar el estudio. Facilita la revisión técnica competente. ¿A qué se refiere esto? Cuando yo les digo que, por ejemplo, ustedes van a someterse a 2 jurados al final de la materia, es porque va a haber gente técnica con formación. En este caso puede ser la doctora Barca, la doctora Cruz, el doctor Héctor Ramos, que son los que generalmente, o la doctora Ana María, que son los que me ayudan a mí a evaluar y a ser jurados y asesores, es con lo que ustedes van a poder intercambiar. Entonces el protocolo va a ser revisado por gente que sabe de la materia. Y finalmente asegurar que con el tiempo o a cambios de personal no modifiquen los objetivos. Miren, esta es otra cosa. Los objetivos sí no se pueden tocar. Porque si ustedes analizan, vamos a ver, si yo les preguntara con qué elementos están amarrados los objetivos del protocolo, ¿qué elementos los amarran así, de forma directa? ¿Cómo fue, perdón? Bueno, ¿qué parte del protocolo está amarrado directamente a los objetivos de un estudio? El marco teórico. Ese es un marco, Jacobo, me permite como poderme ubicar, pero ¿qué está amarrado cuando yo diseño objetivos? Mi resultado, las conclusiones y mis resultados. Exacto, entonces yo tengo objetivos variables que van a responder para tener resultados y conclusiones. ¿Estamos? Entonces, en este campo, yo no puedo cambiar un objetivo cuando ya he recogido los datos, porque se supone que cuando yo diseñé los objetivos, fui construyendo las variables, fui construyendo incluso la plataforma donde iba a capturar los datos y así visualicé mis conclusiones y finalmente las conclusiones. Entonces, en este campo no podemos cambiar los objetivos una vez los tengamos listos, ¿verdad? Características, claro, preciso, en el campo, en el plan que vamos a hacer, ¿verdad? Debe ser sencillo y redactado para ser entendido por los evaluadores, investigadores y técnicos involucrados. Por eso es que yo no comparto cuando a veces ponen, por ejemplo, gente de otras áreas. Por ejemplo, yo no pondría a un pediatra que evalúe una tesis de un cirujano, ¿verdad? Porque el que sabe la temática es el pediatra, un cirujano, por ejemplo. Aquí la gran ventaja de nosotros es que el epidemiólogo es metodólogo, pero y también conoce el tema. Entonces, esa es una ventaja. Por eso es que cuando ustedes hacen un protocolo, tienen que pensar que quien lo lea lo debe de entender como es. A veces usar
iniciales o usar algún tipo de acrónimos que no es conocido internacionalmente nos puede dar problemas. A veces son bien locales, mas no son conocidos fuera de nuestro país. Este es el proceso de investigación en general que uno tiene, identifica un problema, empieza a ver cuál es el problema, la pregunta, los objetivos, resultados, y empezamos a ver todo el círculo, ¿verdad? Vamos a ver el diseño, vamos a ver cómo lo realizamos, lo interpretamos, concluimos, y finalmente hacemos generalidades o inferencias estadísticas. Ese es básicamente el mundo del proceso macro de la investigación. Y en el campo de epidemiología, pues tiene sus características peculiares, pero en general tiene este marco grande. Ya hemos hablado, que esto lo vimos anteriormente, el título de la investigación, los datos de ustedes, el resumen que hay que poner en un protocolo, el planteamiento del problema, que esta literatura dice introducción y lo pone como un planteamiento, y ahí está la pregunta, nuevamente, la justificación, el objetivo, la habilidad, y aparte colocan los antecedentes. Después hablamos del marco teórico. ¿Por qué hacemos un marco teórico? Bueno, ahí está, para ampliar el horizonte del estudio y guiar al investigador para que se centre en su problema evitando desviaciones, para ampliar la descripción y el análisis del problema planteado, para sustentar las hipótesis que den respuesta a las preguntas formuladas, para orientar la organización de los datos o hechos significativos para la descripción de las relaciones de un problema con las teorías ya existentes. Fíjense todo el por qué es relevante el marco teórico. Muchas veces cuando ustedes hacen un mal teórico, dejan de tener un marco importante de referencia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo en base al marco teórico podría ir pensando en una posible hipótesis de mi estudio. También nos permite dirigir los esfuerzos para la obtención de los datos relevantes y confiables para poder comprobar la hipótesis, orientar el análisis y la interpretación de los datos. Nos permite integrar la teoría con la investigación que se propone y proveer un marco de referencia para la interpretación de los resultados del estudio y proponer nuevas líneas y áreas de investigación. Fíjense todo lo que nos permite un marco teórico. Por eso yo siempre he dicho que en el protocolo es el que más referencias lleva, porque no menos de espero yo unos 15 o 20 artículos que me sustenten o literatura que sustenten el marco teórico. Esta literatura de esta clase pues habla del diseño metodológico, habla de las hipótesis, los tipos de estudio, las poblaciones de estudio, el marco muestral, la parte ética, y aquí habla de los tres grandes elementos, ¿verdad? Los consentimientos informados, la accesibilidad de los sujetos y a la exploración de los datos de salud y a los tratamientos o intervenciones probadas, la eficacia derivada del conocimiento de su estado de enfermedad o riesgo y la garantía de la confidencialidad de los datos de los individuos. Vemos las investigaciones de variables bajo la investigación, definimos y operacionalizamos las variables, vemos los métodos de muestreo y el cálculo de la muestra, los métodos de recolección de los datos, métodos de medicina de campo y gabinete, sensibilidad y especificidad de los mismos, técnicas de estandarización de las medicinas del equipo humano que recolecta la información, hablamos del plan de captura de los datos, tanto en papel como en la parte electrónica, el plan de análisis de la información del estudio, donde podemos plasmar tablas de salida, métodos de análisis estadísticos, ahí tendríamos que hablar de todos los elementos y los problemas anticipados y tratamiento de los mismos. Eso tiene que ver con la validez, la confiabilidad y la precisión de las mediciones y tratamiento de la información o de los datos del estudio. Ya casi para ir terminando esta clase, tenemos que hablar de los materiales. La identificación y el listado de las poblaciones que incluyen listas de censo, registros de población, mapas por calles de localidades, registros hospitalarios, registros de nacimiento y muertes. La toma, la recolección y el transporte de especímenes de laboratorio o la determinación de parámetros en los individuos o el ambiente en el campo y muestras de agua y aire para concentraciones de agentes biológicos, físicos, químicos. Muchas veces esta parte no se describe. Y ustedes tienen que tener claro que el apartado de materiales podemos incluir cosas que no han sido descritas anteriormente, ¿verdad? Tenemos que hablar también de los archivos electrónicos que contienen los datos de los censos, ya sea de la población, de registro y monitorización de parámetros del ambiente, el equipo, el laboratorio reactivo necesario para el procesamiento de los especímenes de laboratorio.
el equipo necesario para la transmisión y el procesamiento de los datos del estudio, generalmente listado como material y equipo de oficina, es decir, teléfono, fax, copia, impresión, todo lo que vayamos a utilizar. Y ya para ir terminando, las referencias bibliográficas. Ustedes saben que en salud hablamos de Vancouver. Vamos a ver, ¿alguien de ustedes conoce de algún referenciador bibliográfico o que haya usado? Un referenciador. Zotero. Muy bien, Zotero. Ah, un gestor bibliográfico. O un gestor bibliográfico, sí. Sí. Mendeley. Mendeley, correcto. Vaya, del que ha usado vos, Jacobo o Saúl, vaya, ¿cuál les ha parecido más amigable o más práctico? Zotero. Sí, yo personalmente me gusta más Zotero. No sé si los demás... Solo que tiene algunos errores. Ok. Doctor, nosotros recuerdo que la doctora, ¿cómo se llama la doctora que nos enseñó? Bueno, nos enseñaron Barrientos, ella nos enseñó a usar Zotero, pero yo he visto como unos vacíos cuando uno utiliza Zotero. Por ejemplo, si uno incluye un PDF, a veces no le sale toda la referencia como debe de ser. Solo sale quizás el nombre del PDF y nada más. Bueno, qué interesante. ¿A eso te referías vos, Jacobo? No, porque, bueno, algunos PDF tienen para extraer los datos, entonces se lo convierte, pero cuando no, yo siento que es bien amigable porque permite que uno lo construya. Entonces ahí importa conocer sobre Vancouver. Pero cuando yo digo que tiene errores es que no, a pesar de que tiene toda la información, cuando vemos la referencia no está completa. Ah, ok. Eso hay de revisarlo, ¿verdad? Sí, porque eso es importante. Porque a mí, de verdad, yo he usado Mendeley, Zotero y EndNote. Y quizás Zotero me ha gustado más realmente. Pero si hay problemilla, es bueno verlo, ¿verdad? Porque de hecho ustedes, yo espero que utilicen eso para que se les facilite la vida, ¿verdad? Y se compliquen un poco menos a la hora de las referencias. Ok, entonces, bueno, ya para ir finalizando, tenemos el cronograma, que debe tener 3 elementos: la actividad, el periodo, día, semana, mes y el responsable. Y los recursos, ¿verdad? Tanto materiales, personal y áreas físicas de trabajo. Los informes técnicos y lo que siempre les he dicho, las publicaciones. Yo ya creo que ya les he comentado, este es un tema bien interesante, las publicaciones. Yo personalmente he sido testigo de 2 problemas que se dieron. Uno creo que los comenté, un evento en Honduras, de unos hondureños que íbamos para Brasil, y resulta que a veces estos detalles no se ven. La verdad que no todos somos primeros investigadores o los primeros autores. Y cuando uno somete un estudio a un congreso, siempre preguntan quién es el investigador 1 y quién es el investigador 2 o el 3. Este ejemplo que yo les digo es porque el trabajo se sometió, se fue aprobado en el congreso, fue en Brasilia, ¿verdad? Y resulta que cuando se aprobó el trabajo, el autor principal se dio cuenta, se molestó y mandó una nota al comité del Congreso, en el cual dijo que él era el primer autor, no el que lo había sometido. Entonces, como castigo a los dos, a nadie fue a presentar el trabajo, ¿verdad? Porque alguien dijo, yo soy el primer autor. A veces esto para algunos es trivial, pero para mí es lo más importante. Yo lo primero que pacto en una investigación es que me digan qué nivel de autoría llevo. ¿Por qué? Porque si soy el primer autor, yo tengo que velar por todo. Es decir, me toca estar desde el inicio a fin. Pero si soy un segundo autor o tercero, no necesariamente. Entonces, obviamente tiene su repercusión ser primer autor, ¿verdad? Si me invitan a presentar el trabajo, va el primer autor. Cuando se publique, aparece primero el primer autor. O sea, todo eso tiene que ver. Entonces, esta última parte siempre es bien importante tenerla en mente. Ustedes saben que hoy las publicaciones para optar incluso a veces alguna beca o formación le preguntan, ¿y usted cuántas veces ha publicado? ¿A dónde ha publicado? Entonces, pues eso, ¿verdad? Como para ir cerrando. No sé si tienen preguntas, dudas con lo que les he mostrado. Yo tengo una consulta. Claro. La referencia, la cita del marco teórico,
porque siempre tengo esa duda porque en diferentes lugares me dicen diferentes cosas. Entonces, Sí. las citas del marco teórico se pueden usar en la discusión o en la discusión tienen que ser otras. No se pueden usar. No, claro que sí, Jacobo, se pueden usar. Porque, ¿qué es lo que pasa? Vale, si vos te pones a pensar, los protocolos nunca están accesibles para nadie, porque nadie te permite que le agarres un protocolo, ¿verdad? ¿Qué es lo que uno revisa? Es el artículo. ¿Y qué se supone? Que muchas de las cosas que el protocolo hemos puesto pasa al informe final o al formato de artículo, si es esa la idea. Entonces, sí, claro que sí se pueden usar. Es que yo lo miraba desde el punto de vista, desde que algunos autores dicen que citar más de 3 veces una referencia ya llega a plagio. Entonces, pasar del marco teórico y luego llegar a la discusión, yo entraba en esa disyuntiva de que si podía o no, porque me paso del número de veces que lo puedo citar. Pero fíjate, Jacoba, muy, muy interesante tu punto. Fíjate que ahí es donde yo a veces digo que el plagio está bien claro que es un plagio. Está bien claro, pues si yo encuentro un artículo muy bueno que tiene elementos que me sirven al marco teórico y me pueden servir para la discusión, no estás hablando de un plagio porque estás usando y lo estás refiriendo, haciendo referencia a tal como es. No estás copiando literalmente, sino que estás hablando de una cifra, de un concepto, estás hablando de un punto que puede servir para discutir. Entonces, pero es interesante, Jacobo. La verdad que creo que por eso les digo que vamos a aprender mucho en esta materia y lo que vamos a hacer es compartirnos literatura, porque yo todo lo que les digo está en libros y así todos vamos a poder leerlo y hay cosas de la U que se manejan como es. Entonces yo también les voy a decir, mire, esto es porque la U así lo pide. Pero me parece súper bien, Jacobo, tu punto de vista, porque creo que eso nos va a hacer crecer a todos, ¿verdad? Es que me salió la curiosidad, doctor, porque me pasó en un trabajo de investigación. No, Porque en la hombre. Matías usan el programa Turnitin. Ok, Entonces, sí, ahí pueden ver hasta si usted cuánta, o sea, si usted solo copió y pegó sí, del sí. artículo, cuántas veces lo citó, hasta le ubica la dirección web de donde lo sacó. Entonces, desde ahí sale y le da el porcentaje. Entonces, bueno, cada institución tiene su porcentaje de Turnitin, así es validado. Entonces, si usted pasa de cierto porcentaje, no le aprueban el protocolo, no puede pasar a comités. Correcto. Sabes que ya voy a verificar, en el instituto también creo que ese es el que usan, porque recién lo estaba viendo. También en el instituto le pasan ese software a los trabajos que someten a la revista. Y está eso, si tienes un porcentaje, desde ahí no lo pasan. Fíjense que todo eso lo podemos ir viendo en esta materia. Sería interesante, por ejemplo, ver esos tipos de software, ¿verdad? O los elementos que consideran un plagio. Porque aquí no está, fíjese, y ninguna materia no se los han enseñado, ¿verdad? O en alguna materia les han hablado del plagio. No. No. Creo que aquí podríamos enriquecer, vaya, aquí Jacobo, la idea es sumar, si tenés alguna literatura que pudiéramos compartir y la podemos discutir, porque la idea es, así como ahorita discutirla, yo igual con gusto la compartí y la revisamos todos, porque me parece que a mí el tema del plagio hay que ponerle ojo. Hay que ponerle ojo y también no nos vayan a sorprender por el otro lado. Hay gente que de Viviana todo le quiere poner plagio y no necesariamente todo es plagio. Hay cosas que si yo las estoy usando adecuadamente y son mi creatividad o mi creación, eso no es un plagio. Entonces creo que por eso sí, a mí me interesa también esto, Jacobo, y si pudieras contribuirnos con alguna literatura, bienvenido y la leemos, ¿verdad? Para no cometer algún problema pues que nos genere a largo plazo. Ok, doctor.